noches. Buenas noches, ¿en qué puedo ayudarle? Hola, No, yo estoy hola, esperando para la clase de tutoría hoy día. allá. Ok, esperemos unos minutitos más que se conecten más estudiantes, por favor, ¿ya? Buenas noches, señores estudiantes. Buenas noches, doctora. Buenas Es, noches, doctora. Doctora, buenas noches. buenas Buenas noches. noches, doctora. Buenas noches, doctora. Disculpen que, bueno, me hice una cirugía de un pterigio, entonces voy a salir de esta forma, ¿ya? A ver, entramos a la semana 10, donde corresponde las herramientas de la investigación jurídica, ¿ya? Aquí vamos a hablar de una pequeña introducción conceptual, las herramientas de la investigación, que entre ellas vamos a ver la curiosidad, la abstracción, la comprobación, la tesis o producto científico, las características de fondo, los tipos de tesis jurídica. Ya vamos poco a poco entrando donde es la elaboración de una tesis ya. Entonces, bueno, voy a compartir pantalla. Tenemos... Eh, sí, ya, perfecto. La unidad 6 corresponde a la unidad 6, semana 10, las herramientas de la investigación jurídica. Primero, como una manera de introducción, vamos a ver que las herramientas de la investigación jurídica es importante, primeramente, conocer las herramientas de las que disponemos para realizar una investigación. Aquí en cuanto a las herramientas de la investigación jurídica, nos ponen a nuestra disposición para realizar una tesis de investigación jurídica. La tesis como trabajo intelectual también debe de ser considerado como una forma de investigación. Esto es un proceso sistemático de ejercicios analíticos o sintéticos que se dan entre un sujeto investigador y un objeto investigado, en cuya relación se busca alcanzar un producto científico nuevo o diferente. Para comprender la tarea de hacer una tesis jurídica, que debemos referirnos brevemente a los pasos que sigue toda investigación jurídica. Entre ellas tenemos la curiosidad, la abstracción y la comprobación. En la curiosidad, eh, tenemos que recuerden que el ser humano siempre es esencialmente curioso, ¿no? Y es esta curiosidad lo que le ha permitido ir desarrollándose como un ser humano, como un hombre de ciencia, de arte, cultura, etcétera. También la curiosidad constituye la motivación que haya despertado su curiosidad. La curiosidad constituye también la motivación de que impulsa al alumno a fijar su atención en algún atributo o característica de un objeto determinado. El investigador debe escoger el tema que más le interesa. Aún así, también es difícil o que haya sido investigado, ya que siempre podrá analizarlo desde una perspectiva diferente o estudiarlo con otros métodos o instrumentos. Si el alumno aún no ha definido el tema que le interesa, como el trabajo de investigación que tenemos ahora del foro, si aún no ha definido el tema, pues que le sobresale a sus intereses, debe explorar todo aquello que haya despertado su curiosidad dentro de su entorno social, ¿no? En las conversaciones también con los profesores o en las redes, en el desempeño de su trabajo también, pues la curiosidad es un elemento que se deriva de la propia realidad existencial del sujeto investigador y es consecuencia también del medio sociocultural en el que se desenvuelve, unido a otros factores como el contacto orientador y positivo con algunas tratadistas y maestros. Ahora, vamos a la abstracción. En la abstracción, pues bien, ahora
em, es la etapa en la que después de observar un problema, empezamos a buscarle las posibles soluciones. Y el cómo nuestra tesis nos permite ese estudio, claro que es indudablemente en ese momento en cuando se plantea la hipótesis jurídica, ¿no es cierto? En el foro que tenemos, en el foro es delimitar el problema, ¿ya? Ya tenemos el tema, lo ubicamos al tema, planteamos la hipótesis para nosotros después valorarlo y justificarlo. En principio, luego de observar un problema, una situación que nace en nosotros esa curiosidad por conocer sus características y particularidades, pues bien, esa curiosidad nos acerca al tema o problema de estudio, para luego nosotros pasar a la abstracción, que es cuando el investigador se cuestiona ya de manera directa y con la información recabada porque sucede tal o cual fenómeno o las posibles causas que lo ocasionan. En este momento en que se elabora es la hipótesis. En la etapa más importante y sustancial de toda tesis, el investigador dice que comienza a cuestionarse algunos aspectos relacionados con un objeto de estudio. Aquí comienza a elaborar técnicamente hipótesis de trabajo, es decir, a proyectar senderos posibles de investigación y en consecuencia también a limitar las posibles variables a comprobar y sus productos o metacientíficos, ¿no? Por eso dice en el foro, delimitar el tema, justificar, también valorarlo. En esta etapa juega un papel importante en el caso de una tesis ya, pues, ¿no? El director de tesis, pues, orientará en debida forma el desarrollo del trabajo del investigador, de la investigación científica, empezando por la elaboración técnica de la hipótesis, ya que ellas dependen del resultado final de la tesis. Ahora, en la comprobación. En la comprobación, tenemos que en este momento de la investigación es cuando vuelta aplicamos las técnicas de investigación de campo, ya que la información que se obtenga de ellas permitirá validar o desechar la hipótesis de trabajo y dará fundamento a la discusión del trabajo y a la elaboración de los resultados de la investigación. En esta etapa se procede a realizar una depuración de las variables contempladas en la hipótesis. También se supone la comprobación y el de descartar también ciertos elementos innecesarios. Por lo tanto, esta comprobación debe de ser realizada correctamente y dedicando el tiempo necesario para recabar consciente y a detalle todo lo que esté a nuestro alcance sobre la hipótesis planteada, ya que un estudio muy superficial también nos puede generar información sesgada y conclusiones equivocadas sobre el tema. En esta etapa también se trabaja con las técnicas de investigación de campo, las entrevistas, encuestas, estadísticas, también opciones que estará determinada por la composición y estructura de la hipótesis y también o preguntas que se han formulado. También es importante conocer y disponer que las técnicas adecuadas para saber recolectar la información pertinente para validar la hipótesis que se plantearon en relación al objeto de estudio también es una materia de tesis. Pasamos a la tesis o producto científico. En la tesis como producto científico es resultante de un proceso investigativo. Una tesis o una investigación esta no puede dejarse al azar o a la copia o transcripción de lo primero que nos resulta también como un buscador de internet, sino que debe de ser el resultado de un trabajo paciente y dedicado, en donde con el acopio también de la mayor cantidad y calidad de información que podamos elaborar un producto de calidad académico y científico relevante. Toda tesis jurídica aplicada recorre también todas las etapas que supone el proceso científico, ya que es el resultado final de una investigación. La variedad de productos científicos a alcanzar es limitada, pero nosotros mencionamos algunos de los más importantes, que las teorías, hechos nuevos, clasificaciones o generalizaciones, las reglas o principios, también los supuestos o postulados, también los tipos, modelos, eficacia de leyes, la sistematización de normas jurídicas, también la comparación de instituciones, etcétera.
Como afirmamos anteriormente, una tesis debe de ser un trabajo intelectual que responde también a un proceso sistemático fundamental y que reúne también determinadas características de fondo y de forma. Dichas características van a ser analizadas también a continuación. En las características de fondo tenemos como tesis como producto de un proceso lógico y razonable que tiene 4 características esenciales: la unidad, la demostración, la profundidad, el producto científico nuevo o diferente. En la unidad también esta supone coherencia armónica entre todas las partes de tesis, desde el planteamiento del problema, la comprobación de la hipótesis y las conclusiones a que también se arriben. No es posible, por tanto, obtener conclusiones que no sean consecuencias de la hipótesis y sus variables, ya que las mismas pueden ser demostradas o descartarse también. En la demostración, la parte medular, en la parte medular tenemos más bien como que una manera que constituye la debida comprobación y demostración de las hipótesis, ya sea argumentalmente o empíricamente, o sea, que permite al investigador descubrir características y relaciones del fenómeno estudiado. En la profundidad, vuelta a la tesis debe procurar penetrar, ir más allá, vuelta de la esencia misma de un objeto de estudio y no caer en generalidades narrativas. Con esto quiere decir que toda investigación tiene como meta conocer más a fondo algún fenómeno o objeto de estudio. El objeto de estudio sea claro y delimitado. En la tesis debe procurar también penetrar en la esencia misma de un objeto de estudio y no caer en generalidades narrativas. De tal manera que es preciso evitar la tesis panorámica en las que su extensión resulta muy difícil cuando no alcanza, no abarca todos los contenidos diferentes a este objeto de estudio. Toda investigación también tiene como meta conocer más a fondo algún fenómeno o objeto de estudio, pues bien en el grado en el que el objeto de estudio también es claro y delimitado, las probabilidades del investigador de no perderse también tiene a ser mayores, como por ejemplo, un fenómeno amplio, el delito y el cuasidelito. Uno más específico, que es el hurto, pero el más fácil trabajar con situaciones específicas que generales, como los peritos. ¿Ya? Por ejemplo, un ejemplo amplio, la criminalidad y la delincuencia. Uno más específico es la delincuencia juvenil. El más fácil trabajar con situaciones específicas que generales. Uno más específico, perdón. La delincuencia, uno más específico, como objeto de estudio también se llamará la variable dependiente. Por eso les decía que en la investigación, en el foro, delimitar el problema como, por ejemplo, digamos, la delincuencia o la falta de empleo como tema general. Ahora, delimitar el tema, la delincuencia en el barrio Los Ceibos, un ejemplo, ¿no? Entonces ahí estamos delimitándolo, porque si lo generalizamos, tenemos mucho más extensa la investigación. Ahora, como producto científico nuevo o diferente, en ciertas circunstancias podría parecer muy fácil el descubrir también ciertas cantidades de problema, ¿no? A investigar, pero si se piensa que el valor e importancia que se debe tener es preciso atender a ciertos criterios de selección, es empezando también por la relevancia científica, humana y contemporánea. La investigación debe procurar también una perspectiva, un análisis nuevo o diferente. Esto depende de las técnicas de investigación que visualicen el objeto de estudio desde un punto de vista diferente. En ciertas circunstancias podrá parecer también muy fácil descubrir cierta cantidad de problemas a investigar, que también se puede, que puede ser importante dentro de los criterios de selección. En los tipos de tesis jurídica tenemos diferentes tipos. El histórico jurídico, el jurídico comparativo, también el jurídico descriptivo, jurídico exploratorio, jurídico proyectivo, jurídico propositivo. O sea, más bien vamos a explicar un poquito para entenderlo.
como por ejemplo, como acción de protección de la Constitución del 2008 y la fenecida Constitución del 98. Esta se presenta perdón, en las legislaciones de varios países, contrastando también sus similitudes y diferencias. Lo que planteamos es una tesis jurídica comparativa. Si revisamos y nos centramos a las aplicaciones jurídicas sociales, psicológicas, etcétera, realizamos una tesis jurídica descriptiva. Si queremos realizar un estudio más profundo sobre el femicidio y pensamos que remontamos también a una concepción social jurídica a través del tiempo, desde las civilizaciones hasta el siglo XXI, realizamos una tesis histórica jurídica. Si lo que buscamos es realizar un estudio de cómo el femicidio se presenta en las legislaciones de varios países o de varias familias jurídicas, contrastamos también sus similitudes y diferencias, las que planteamos una tesis jurídica comparativa. Si el femicidio lo estudiamos a profundidad, vuelta sin dejar de lado ninguna de sus implicaciones jurídicas, sociales, psicológicas, etcétera, realizamos una tesis jurídica descriptiva. En cambio, si realizamos un estudio del femicidio superficial sin entrar a detalles de su esencia o de sus aplicaciones, desarrollaremos una tesis jurídica exploratoria. Este tipo de tesis presenta un escenario general del problema en estudio, lo que permite también ser la base para que surjan nuevos temas más específicas, nuevas tesis más específicas y que desarrollen también a profundidad una o varias de los aristas del problema. También para realizar una tesis jurídica proyectiva sobre el femicidio se deberá determinar cuál es el camino que debe de seguir la legislación para alcanzar, en este caso, la erradicación del cometimiento de este tipo de delito y que para que la norma tenga también eficacia frente al problema social del cual se deriva este hecho. Si lo buscamos vuelta es evaluar la eficacia o la eficiencia de la norma penal. Esta debe de ser, luego de determinar las falencias de la legislación, plantearía también los problemas o las reformas que la misma merite, a fin de que pues se cumpla con su función de prevenir o de castigar este delito. Si esta es la tesis más desarrollada por los alumnos de Derecho, pues la que más contribuye también al desarrollo del derecho, pues son mínimas las que de verdad pues la emplean para reformar las normas del país. Indistintivamente, pues el tipo de tesis que se realiza también la importancia en la que sea un trabajo metodológicamente estructurado, realizado a conciencia y con observancia también de las normas éticas, que prima un trabajo científico y académico. Entonces vamos a ir a la tesis histórica jurídica, planteando cada una de ellas para poder entenderlo. Esta tesis histórico-jurídica es aquella que investiga o hace el seguimiento de una determinada institución jurídica, de sus orígenes hasta la normatividad vigente, para lo cual esta puede rastrear la legislación histórica, ya sea nacional o extranjera. La mayoría de estas tesis inician su estudio desde el derecho romano. Como por ejemplo, podemos indicar una tesis que realiza el estudio de la institución del patrimonio, partiendo desde cómo era concebido por el derecho romano, por Justiniano, pues pasando por su carácter de indisolubilidad hasta llegar a la actualidad en la que se considera como un contrato solemne, ¿cierto? En la tesis jurídica comparativa, en este tipo de tesis busca vuelta a identificar las similitudes y diferencias que pueden encontrarse en normas jurídicas e instituciones. Es muy importante realizar el trabajo comparativo también con legislaciones de que no sean latinoamericanas, dado que la mayoría de las legislaciones de estos países son muy similares. Este tipo de tesis es muy frecuente en nuestro tiempo, dada la importancia de pretender globalizar las legislaciones por medio de la supernacionalidad de las normas. Como por ejemplo, la acción de amparo constitucional en el Ecuador y la legislación comparada en el derecho español. En la tesis jurídica descriptiva, es necesario en primer lugar también conocer el método analítico y aplicarlo. Se busca recoger todos los datos posibles acerca de la norma o de la institución jurídica. En lo principal, pues se busca recoger todos los datos posibles acerca de la norma o de la institución jurídica, su grado de aplicabilidad también en el contexto legal y la relación que pueda tener entre otras instituciones o cuerpos legales. Como por ejemplo, podemos indicar el estudio de las medidas cautelares en materia civil. Primeramente, se debe realizar un estudio jurídico crítico de cada una de ellas, de su ubicación dentro de los códigos
sustantivo y adjetivo civil. Y finalmente la supletoriedad, también sobre ellas existe el Código Penal o COGEB, Código Laboral, Ley de Inquilinato, etc. En la tesis jurídica exploratoria, tiene por objeto investigar en forma muy amplia y generalizar un problema jurídico. Se debe hacer hincapié también a sus aspectos más importantes, pero sin llegar a explicar su esencia, pues hay que tener en cuenta que esta tesis va a servir de base para otras investigaciones. Un problema jurídico actual para investigar, por ejemplo, el de la tesis exploratoria sería, por ejemplo, la necesidad de reformar el régimen legal del rapto desde la perspectiva de dejarlo de considerar como un delito pesquisable de oficio y establecerlo también como un delito de acción privada, puesto que el bien jurídico no se quebranta en la honra de la mujer y su familia. La tesis exploratoria de esta suelta se remite a estudiar los aspectos generales importantes de este problema, como son su definición, abstracción jurídica, el bien jurídico quebrantado, también sus diferencias con el delito de plagio, etcétera, dejando de lado también para otra investigación jurídica, como por ejemplo la edad de la víctima, que para la graduación de las penas alternativas de la privación de libertad y otros elementos configurativos. Vamos a la tesis jurídica proyectiva. Como su nombre lo indica, pues la tesis jurídica proyectiva tiene por objeto determinar claramente una meta o un fin determinado que se realiza teniendo en cuenta la realidad histórica en la que se desenvuelve. Podemos indicar como una conclusión de una tesis proyectiva la norma constitucional recogida también por los asambleístas que dispone el establecimiento de la oralidad de los juicios penales, también por lo del trámite actual que conlleva a una dilatación innecesaria en perjuicio de los sindicatos. Y como final tenemos la tesis jurídica propositiva, es la tesis que mayor aporta, también entrega un Estado de Derecho y mayor satisfacción en la entrega del investigador, pues esta forma fundamental se trata de evaluar la actualidad, la plenitud y la pertinencia de la legislación para luego recoger sus falencias y proponer un proyecto viable también de reformas legales, proyecto capaz también de ser recogido por el Congreso Nacional para subsanar el vacío o error legal en el que han incurrido el legislador. Como por ejemplo, podemos presentar la insuficiencia legal de la ley de control constitucional para obligar por medio de medidas coercitivas a quien cometió un acto ilegal a la ejecución del fallo que repara el quebrantamiento de un derecho establecido en la Constitución. Bueno, eso es todo, señores estudiantes. Tal vez alguna pregunta. Bueno, ¿alguien una pregunta? ¿Ninguna? Profe, Buenas noches. Buenas noches. Yo tenía una pregunta sobre, ahorita nos iba definiendo, pero mi internet no sé si se cortó ahí. Me faltaba un poquito de aclaración sobre el tipo de tesis jurídico descriptivo. Tal vez me puede ¿Ya? ayudar con un ejemplo. Ya, en el tesis jurídico descriptivo vamos delimitando todos, ¿no es cierto? El tesis jurídico comparativo, la descriptiva, el tesis jurídico exploratorio, como el ejemplo que les hice de la acción de protección. Al referirnos a otras legislaciones, estamos hablando de una tesis jurídica comparativa. Si nos vamos vuelta a una tesis más bien descriptiva, vamos a profundidad, a estudiarlo a profundidad y buscar las implicaciones sociales, jurídicas, económicas, vamos a una tesis jurídica descriptiva. Entonces, más bien se abarca a todo eso, eh, la tesis jurídica la histórica, la comparativa, la descriptiva, la exploratoria y la proyectiva y la propositiva. ¿Ya? No sé si me hice entender. Sí, sí, gracias. ¿Ya? doctora, A ver, Roger. Doc, tenía una preguntita, verá. En cuanto a ¿cómo es el tipo de ensayo que nos tiene ahí que hacer?
¿Hay algún manual de Ya, instrucciones como en la próxima que ya, nos dieron? ya, espérame, Roger, yo termino esta clase y voy por la actividad, ¿ya? Por favor, ya. ¿Alguien alguna pregunta sobre la materia para pasar a las indicaciones del trabajo? ¿Nadie? Entonces voy a dejar de compartir, ¿ya? Perdón, de grabar.